Saludos, bienvenidos a Infórmate, hoy con un nuevo episodio. La vez anterior estuvimos hablando un poco acerca de la comunicación, ¿verdad? De una forma muy generalizada, teniendo en cuenta diferentes elementos que nos ayudan y hacíamos un poco énfasis en la comunicación con nuestros hijos. Sin embargo, esto nos puede colaborar en cualquier tipo de comunicación con nuestra pareja, comunicación laboral, en fin, esta parte es muy amplio cuando hablamos de comunicación, pues es una forma en la cual todos los días nosotros tenemos que comunicarnos con las demás personas e inclusive en algún momento podríamos revisar la comunicación conmigo mismo, por ahí que es un tema que tal vez en ocasiones no exploramos porque pensamos que si hablo conmigo es porque soy un poco loco, ¿verdad? Sin embargo, yo siento que es algo que debemos de aprender a hacer, comunicarnos con nosotros, ser empáticos con nosotros mismos, ser respetuosos con nosotros mismos para poder entendernos y comunicarme con ese yo interno, con lo que algunos psicólogos hablan del super yo, del ego y esas cosillas por ahí, y el ello, y ya no me acuerdo qué más. Hoy nos vamos a ocupar un poquito acerca de la crianza de los hijos. Este es un tema en el que uno llega a un curso prematrimonial y te hablan, uno llega a veces a las escuelas y te hablan en diferentes grupos de apoyo. Sin embargo, en estos años que yo tengo de hablar acerca de estos temas, es interesante cuando la gente dice, es que si vos querés conducir un auto, tenés que llevar un curso, te hacen una prueba práctica y pues igual se estrella uno de vez en cuando. Pero por lo menos hay una guía teórica de cómo conducir. Si vas a usar un arma, te piden un examen psicológico para ver si estás claro, si tenés la suficiente racionalidad y control de emociones para saber cuándo utilizar esa arma. Tenés que aplicar el examen psicológico, un examen teórico, una prueba práctica y estar regularmente renovando ese permiso. Lo mismo ocurre con la licencia. Sin embargo, cuando vamos a hablar de hijos, simplemente se tienen y muchísimas veces sin ninguna planificación. Y ahí es donde la pregunta aflora: ¿quién te enseña a ser papá? ¿Quién te enseña a criar los hijos? El otro día que estábamos aquí en el estudio en una masterclass, la Pamela, creo que era el nombre, decía que a la gente no le gusta pagar por el conocimiento. Y muchas veces asumimos que comprando libros, que viendo videos en YouTube, voy a aprender a hacer las cosas. Sin embargo, yo tengo mis dudas cuando estamos hablando de crianza, porque hay cosas pavorosas que se encuentra uno. El otro día hablábamos de esto, de ser amigo de mi hijo. O sea, no, yo puedo ser muy respetuoso, puedo ser muy amigable, podemos tener mucha confianza para todos los temas, pero en ningún momento yo puedo ser el amigo de mi hijo. Yo soy el papá y él es mi hijo, y esas jerarquías tienen que mantenerse. Así que nos encontramos también otras personas que dicen que a los niños no hay que permitirles todo, que hay que dejarlos, y no, esa parte yo siento que tampoco. Entonces no toda la información que está en la red, en las diferentes redes sociales o en los diferentes libros, realmente no funciona. Y si yo me pongo un curso para decir voy a formar un curso para formar padres, quizá nadie llegue y nadie va a pagar. ¿Qué sucedía? Y recuerden que en este asunto yo soy muy necio a veces por formación filosófica. Para entrar en el tema es bonito ver un poquito de la historia. ¿Cómo aprendían antes a ser padres? Mucho era una enseñanza oral, era un ensayo-error que teníamos eh, con los más pequeños de la casa.
Entonces, muchísimas veces, ¿cómo se aprendía a criar o a cuidar a un niño? Porque se cuidaban los hermanitos, porque se veía a la abuela cuidando cuando la mamá estaba recién mejorada, que yo no entiendo por qué si se recién mejorada, como si estuviera mal, tuvo el niño y ahora está mejor. O sea, no sé, bueno. Sí. En este asunto ya me fui por otro lado, se me disparó la mente. La abuela venía y yo recuerdo que era aquel asunto de ponerle camíbar en el ombligo y de ponerle en la mollera y calentarlo en la noche. Y hace muchos años era todo un arte aprender a cambiar mantillas, porque había que saber meter la mano para meter la aguja, para no pinchar al bebé. A veces sería uno pinchado, pero el bebé no se podía pinchar. Y ese tipo de acciones, de cómo ir dando los primeros pasos del cuidado, y cómo luego ir educando en las acciones morales, cómo ir educando al chico en respeto, en responsabilidad, era un asunto como muy de generaciones, ¿verdad? De que la familia era la que hacía ahí un poco ese acompañamiento. Hoy en día esos lazos y esos vínculos familiares se han perdido un poco, ya no todos vivimos en el mismo barrio, ya no todos vivimos en una misma propiedad grande, ya muchísimas veces los abuelos hoy en día trabajan, entonces nada más pasan así como el fin de semana a ver el chico. Entonces ese tipo de educación, que era bastante funcional, se ha perdido. Ahora volviendo al caso de que no tenemos cursos, no tenemos nada, los chicos vienen sin instrucciones. Y yo cuando estaba preparando esto, yo recuerdo cuando muchísimas veces uno decía, es que los niños vienen sin instrucciones, y alguien decía, bueno, pero ¿quién lee las instrucciones? A veces compramos un artefacto eléctrico y viene con un manual, y ¿quién lee ese manual? Nadie. A lo mucho ven la parte de la garantía para ver cuánto tienen de garantía, pero nadie se sienta realmente a leer estos manuales de instrucciones que traen todos los equipos que nosotros compramos. Y inclusive, como alguien decía, hasta el champú trae instrucciones y no necesariamente se sienta a leerlas las personas. Así que de un poco nos serviría que los niños vengan con un manual o con un grupo de instrucciones, porque no los vamos a seguir, definitivamente. En ese sentido, yo estoy completamente convencido. Y por otro lado, hay que aprender a discernir, y como padres, en realidad qué es lo que pretendemos de nuestros hijos, porque si siempre nos vamos a encontrar personas de muy buena fe que nos van a decir, mira, hacer esto, hacer lo otro, tratarlo de esta forma, mira, tenés que limpiarlo así, no le des de comer cosas sólidas hasta los 6 meses, dale solo leche materna. Y el que le dice, no, y dale fruticas, dale estas cosas. Entonces es un estira y encoge bien complicado, ¿verdad? Y estamos aquí hablando de los primeros meses, años de vida. Sin embargo, vamos a irnos un poquito más allá, porque a veces lo mejor de cuidar a los niños son esos primeros 2, 3 años, porque son un poquito más dóciles, más manejables, y después empieza la fiesta. Bien, en este caso es importante mencionar que inclusive de los primeros meses el niño se empieza a educar. Cuando se le permite, en este caso, llorar. Hay padres que dicen, uy, es que está llorando, inmediatamente van y lo alzan. Y ya está harto demostrado que es necesario que los chiquitos lloren, que les ayuda a mejorar su respiración, que les ayuda a mejorar los pulmones, y no les hace malo llorar así como que los dejemos un ratito llorando, porque si comenzamos a atenderlos inmediatamente, nos va a pasar lo que pasa ahora con los teléfonos, que todo es una gratificación automática, y entonces cuando no la tienen se frustran, se enojan, patean, golpean, y esto no nos funciona de mucho. Por ahí en algún momento, leyendo un libro que se llamaba Atrévete a disciplinar, que era de un doctor Dobson, dentro de las muchas cosas que él planteaba había algo que me llamaba mucho la atención, y era que decía que los niños necesitan límites, porque los límites le dan un espacio de seguridad.
al chico. Si usted al niño le explica, mira, no tienes que tocar la cocina porque está caliente y te quemas, y se lo enseña, el niño siempre va a tener la curiosidad de tocar y ver si es cierto. Pero como el límite está, no va a ir más allá, porque un límite bien explicado es genial. Si usted le dice a él, no toque, ya nos jodimos porque no estamos dando, no toque porque te puedes quemar, es peligroso. Mira, inclusive una pequeña demostración ahí con el disco caliente, aproximarle un poquito la mano que sienta el calor que emana, ya el güey la entiende y no toca. ¿Por qué esto es importante? Porque él sabe en qué espacio moverse y eso le da seguridad. Pasa lo mismo cuando estamos jugando en un espacio, usted le dice, mira, no pases de ahí, porque si pasas hay un hueco, te puedes caer. Y entonces el chico siente la seguridad de jugar en el espacio que le es permitido. Algunos van a querer transgredir la norma, van a querer un poquito más allá. Sin embargo, saben que están transgrediendo el límite. Y saben que si les pasa algo, van a tener una consecuencia porque había un límite establecido. Entonces, cuando uno trabaja con niños de edades tempranas y vienen, no sé si usar esta expresión, pero vienen como digamos los conejitos que están libres en el monte, ¿verdad? Sin ningún límite, sin ningún tipo nunca se le ha puesto ningún tipo de disciplina. Cuando en el espacio educativo se les empieza a enmarcar los límites, se les empieza a cuadrar, esto es su espacio, no vas allá porque están los grandes, vamos a caminar por aquí porque este es el lado seguro, comienzan a funcionar muy bien. Y es cuando los papás dicen, qué raro, es que en la casa no hace eso, ¿verdad? Es que a mí no me hace caso. Y esto les ayuda a ir formándose dentro de la sociedad. De ahí que sí es importante dejar límites claros, poner reglas. Cuando estamos con los niños muy pequeños, ya a los 3, 4 años, es importante empezar a poner reglas claras. Se acuesta a tal hora, se levanta a tal hora, porque esto les va dando un espacio de confianza. Ellos saben en qué espacio se pueden mover, qué es seguro, y ahí pueden correr, disfrutar y jugar. Y se evitan problemas. Y ellos necesitan de estos espacios para mantener la seguridad. Y ellos agradecen y obedecen estos límites. Y cuando la persona que puso estos límites les llama la atención, el niño reacciona, ¿no? Y justamente un día estuve en una situación ahí con un caso en la escuela y me hizo recordar uno que tuve hace muchos años cuando trabajaba ya en una escuela por Santo Domingo Heredia, que un niño coge un lápiz y se lo tira a otro compañero de un lado al lado del aula, ya estaban recogiendo para irse, y le golpea en la cara cerca del ojo. Yo me asusté mucho y le llamé la atención y le dije, fulano, eso no se hace, no puedes tirarlo, pudiste haberle causado un problema al compañero, eso es muy grave, igual lo estás lastimando. A la siguiente semana llegaron los papás a reunirse conmigo y los papás muy molestos porque yo le había llamado la atención al niño. Después de un rato de estar hablando, yo no entendía la molestia de los padres. Cuando ya en pronto a otro el papá suelve y dice, es que ni cuando nosotros le llamamos la atención, fulanito se pone así de triste, como se puso. Aquí hay un problema de celos. Entonces ya yo supe encauzar la conversación y explicarle a ellos ya un poco más el asunto, porque al principio yo no entendía para dónde iba el reclamo. Y ya los señores se fueron más bien muy agradecidos y contentos de la atención y de haber encauzado a su hijo, hacer lo correcto. Y me he dado cuenta de que a través de los años muchísimas veces pasan esas cosas. Que cuando hay una figura de autoridad que le marca la cancha al niño
y este le obedece casi más que a los padres entran en un juego así como de zozobra, como de celos, como de algo ahí. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque los padres no marcaron esa disciplina, no marcaron esa autoridad. ¿Y qué tiene que ver este asunto de cómo marcar esta formación en los chicos? Se basa en muchísima confianza que tenemos que darle a él, porque a la hora de ponerle los límites, le estamos dando confianza de que tiene un espacio para moverse. Por otro lado, también tiene que ver con la constancia. O sea, si yo hoy le dije a mi hijo, nos acostamos a las 8, nos acostamos a las 8. No es que mañana a las 8:15, el otro día a las 8:30 y el otro día a las 9. Ya nos jodimos con la norma. Ya eso no va a formar carácter. Ya yo no le estoy enseñando nada a mi hijo en este caso. Lo estoy dejando por la libre. Entonces esa constancia es muy importante. Cuando nosotros estamos educando, estamos disciplinando a los chicos. Y a veces dicen, es que solo entiende cuando le grito. Entonces es que empezamos mal. Se habla una vez. Y con una vez que se hable, el chico entiende. Si ya hay que hablarle 2, 3 veces y llegar a los gritos, ya nos jodimos. O una, dos, o en la primera vez que nos comunicamos y expresamos lo que queríamos, no fuimos suficientemente claros. O ya metimos al chico en un círculo de cuando vos quieras. Te lo voy a pedir 3, 4 veces, pero lo vas a hacer cuando vos quieras. Aquí viene el asunto de que muchísimas veces a mí me preguntan, bueno, pero yo le hablo una vez y si no me hace caso, es que ¿por qué no le va a hacer caso? Es lo que yo pregunto. Y las excusas van, las excusas vienen, pero al final de cuentas es la falta de autoridad, la falta de poner en claro las normas. Y si yo hablo una vez y el chico no atiende, no es que le voy a volar un chancletazo. Pero sí voy a ser muy firme en ir y tomarlo, ¿verdad? Tomarlo me refiero a, mira, fulano, ya vas a dejar de hacer esto y vamos a hacer lo que te pedí. No es que le voy a dar muchas explicaciones, no es que le voy a decir, fulano le pegue a los platos, fulano le pegue a los platos, fulano le pegue a los... No, o sea, lávese los platos. El otro siguió en el teléfono, se apaga el teléfono, se recoge el teléfono, perdón, se apaga la televisión. Vamos, es ya. Y esto forma carácter en las personas. Y es algo que últimamente lo estamos perdiendo. Y puede ser muy peligroso para las sociedades cuando se pierden este tipo de responsabilidades, este tipo de conductas, este tipo de acciones que vemos a veces que comienzan en unos irrespetos totales. Y hoy lo vemos. Ahora usted llega a un alto, un semáforo en rojo, y llegan, se arrima una moto y pasa la moto y pasa la otra moto, y como si el semáforo no existiera. ¿A dónde empezó ese problema? En las normas que un montón de papás no pusieron. Hay gente que dice, es que ¿dónde está la policía de tránsito? La policía de tránsito está atendiendo accidentes, está atendiendo sus cosas. ¿Por qué alguien no respeta una norma? Porque tiene padres irresponsables. Fácil. ¿Por qué una persona no puede hacer un semáforo en rojo y esperarse 30 segundos? Porque los papás nunca le enseñaron a obedecer las normas. Por cierto, me acabo de acordar, de esto me lleva un colerón. Llegó esto es un paréntesis aquí, y en algún momento creo que lo voy a retomar cuando hablemos de liderazgo educativo. Que llegó una mamá a explicarme ahí unas cosas, porque la chiquita llega ahí con unas uñas pintadas, y yo le pedí que no, o sea, que se lo quitara, que si eventualmente quería algo un poco más sobrio, un poquito de color en las uñas, pero ni cosas pegadas, ni tan largas, ¿verdad? Ni de colores ahí tan llamativos. Y entonces la señora lo que me dice es que los de otros grados superiores sí lo hacen.
Entonces yo me quedé pensando, yo qué jodido, porque no me está diciendo voy a poner a estudiar a mi hija porque los otros lo hacen. Ni tampoco yo le voy a decir a mi hija que no vaya así porque la mayoría de chicos no van así. No, sino es que como el otro se saltó la norma, entonces, ¿por qué mi hija no se la puede saltar? Eso no es disciplinar. Eso no es educar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué podemos decir? De como fulanito está en la cárcel, mi hijo también puede estar en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Son normas y se están irrespetando. Así que tenemos que ver muy bien en estas ocasiones cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos qué le estamos permitiendo. Conocer qué normas hay en los espacios para que ellos no las irrespeten. Porque si no, después van a terminar irrespetando hasta los papás. Y eso es algo que a los papás después les duele. Y uno ve a veces ciertas acciones y uno dice, bueno, cuando vengan las cosas y vengan las lágrimas y se sequen las lágrimas, van a decir, bueno, que él tenía razón. Y me lo dijeron, pero yo no quise hacer caso. Entonces muchísimos padres, lejos de buscar disciplinar a su hijo y decirle, mira, fulano, comportate, lo que llegan a hacer es reclamar, porque como aquí el fulanito no se comporta, entonces el mío no tiene por qué comportarse. Y yo siempre les he dicho, bueno, ¿a usted qué le importa? ¿Que el fulanito le importa el hijo suyo? Porque si vamos a criar por lo de los demás, yo veo más gente estudiando, veo más gente con el uniforme completo, que fulanitos haciendo cosas que no son las correctas. Pero sí, definitivamente, detrás de esas faltas a las normas, definitivamente hay padres que no supieron marcar la cancha, establecer límites claros y hacer valer su palabra. Porque si hay algo que yo tengo claro es que cuando se mantiene la palabra, se es consecuente con los hechos, no hace falta ni los gritos ni los golpes para que las personas obedezcan. Y eso me hace mucha gracia porque a mí a veces me molestan porque yo me paro en la puerta de un aula e inmediatamente hay silencio. Entonces todo el mundo dice, es que usted nada más llega y les da miedo. Yo no es miedo. Te doy respeto. Pero detrás de esa relación de respeto hay mucha confianza, hay una relación muy tú a tú con los estudiantes. Entonces ese respeto se gana. Eso debería pasar también con los papás. Que un papá llega y dice algo, simplemente hay silencio y se obedece. No hay que gritar 2 o 3 veces, no hay que pegar gritos. ¿Qué es lo que muchísimas veces genera este tipo de problemas? Cuando el chico se salta la norma y se va a poner un castigo. Entonces se pone un castigo y el castigo nunca se cumple, o se pone un castigo sin sentido. Nosotros somos los que abogamos porque si uno tiene un chico de cierta edad y usted le va a poner un castigo, tiene que buscar cuáles son los tiempos acordes a eso. Si fulanito hizo algo y tiene 3 años, probablemente yo lo puedo sentar en una silla 3 minutos. A que piense sobre lo que hizo y a que luego los 3 minutos hablemos. Con 3 años yo no lo voy a encerrar media hora en un cuarto porque no voy a ganar nada. Salvo atemorizarlo y generarle un trauma. Igual, si yo tengo un chico de unos 10 años y yo le voy a quitar el teléfono, no le quito el teléfono todo el año. O sea, le quito el teléfono 5 días. Y le advierto que si hace algo más grave dentro de esos 5 días, se extiende otros 5 días. Pero ¿cuál es el asunto de los papás? Que a veces dicen, es que te voy a quitar el teléfono un año. Y a los 3 días se lo está dando otra vez. Entonces, ¿para qué él lo dice? O sea, es más fácil decirle, te vas a quedar sin el teléfono 5 días, cumplir los 5 días, que tirarle unas amenazas de esas, de le quito el teléfono y el güey la incertidumbre, ¿cuándo me lo va a dar? ¿No me lo va a dar? ¿A qué horas me lo da? O sea, esas cosas no tienen sentido. O cuando eventualmente se le dice, bueno, ahora como hiciste eso, entonces el fin de semana no salís y el domingo somos los primeros que nos estamos alistando para irnos con todo y el huila. Ese tipo de inconsistencias es lo que no ayuda a criar niños
responsables de sus actos, que respeten los límites, que respeten las normas de la sociedad en este caso. Ahora bien, también hay que considerar cuáles son las expectativas que tienen los padres, cómo pretenden o qué pretenden de sus hijos. Y uno a veces va y les pregunta, ¿y usted qué espera? Y no, nada, y lo que sea. Y, carajo, eso está mal. Porque si yo pretendo que mi hijo sea un sujeto que termine una carrera, ya sea universitaria, ya sea técnica o algo, probablemente desde el día que nace, o por lo menos cuando ya tenga unos 5 años, yo voy a comenzar a hacer un ahorro para que él tenga fondos para eso que yo quiero que él estudie, que no sé qué quiera estudiar, pero sí que vaya por lo menos a un instituto técnico, que vaya a una universidad y termine una carrera. Pero si mis expectativas es que el Señor lo acompañe y ahí a ver qué va a hacer, ya vamos un poquito mal, ¿verdad? A veces con el caso de las chicas uno le pregunta a los papás si no tienen claro y yo digo, bueno, y pareciera que lo que quieren es ser abuelos cuando esta chiquita tenga 13, 14 años. Porque usted no ve que le estén poniendo ningún límite, ninguna norma y no hay ninguna expectativa y el modelo familiar es ese. Entonces, si yo no pongo expectativas, si yo no comienzo desde pequeño a marcarle un rumbo a mi hijo para que sea una persona de bien, que va a terminar repitiendo los patrones familiares, porque es lo que tiene. Y muchísimas veces, en algunos casos, hay patrones familiares muy buenos y otros no tan buenos. Pero no necesariamente la norma, ¿verdad? Porque hay familias donde el chico se sale completamente de la norma, para bien o para mal, muchísimas veces. Ahora bien, en este caso, hay que tener en cuenta que cuando el niño entra al sistema educativo, aparecen muchísimas más normas, aparecen los pares, ¿verdad? Que son los compañeritos que comienzan a contar historias, comienzan a inducirlos ahí a hacer otras cosillas y a veces llegan a la casa diciendo palabras que en la casa no dicen, pero que se escucharon en la escuela. En ese sentido, tenemos que ser muy claros de que no podemos tener los chicos dentro de una burbuja y hay que empezar a enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo, entre quiénes son mis compañeros y quiénes pueden ser mis amigos. Porque al final de cuentas, no todos los que son mis compañeros necesariamente pueden ser mis amigos, ni necesariamente me están llevando a un buen fin. Pero sí, en ese caso, como les decía hace un rato, es importante hacerle ver que bueno, que existe eso, que esas palabras se las dicen otros chicos, que hay conductas que tienen otros niños, pero que en la casa se mantienen estas conductas. Que en la casa no se dicen esas palabras, que en la casa no se hacen las cosas que los demás chicos hacen, porque algunos aprenden a quitarse las medias, otros descubren que hay chiquitos que llegan a la escuela a comer con las manos, ¿verdad? Entonces les da por ese lado. Pero hay que mantener las pautas muy claras y comenzar a conocer las normas que hay en la institución. A mí me llama la atención porque yo estoy casi seguro y me gustaría casi que hacer una encuesta y que me dejaran por ahí algún comentario de cuántos conocen las normativas internas de las escuelas. Porque cuando los padres hacen matrícula, ellos ahí en un momento firman que aceptan todo lo que la normativa interna dice. Y a veces la normativa interna plantea que no se pueden llevar teléfonos celulares y ahí va el cuida con el teléfono celular. Y entonces se le llama al papá y dice, ¿pero por qué no? Y si firmamos un contrato que usted aceptaba esto y no lo estamos leyendo, entonces es muy difícil que los padres puedan ayudar a mantener el niño con las normas dentro del proceso educativo. Esas partes son las que debemos de velar, de revisar, porque
Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, no los estamos criando solos. Estamos criándolos en diferentes espacios y tenemos que enseñarles a socializar. Como les enseñamos un poco de cómo comportarse dentro de la casa, tenemos que enseñarles a comportarse dentro de la sociedad, tenemos que enseñarles a comportarse dentro de un país. Y es básicamente lo que nosotros buscamos, que ellos sean personas de bien. Yo no me imagino un papá deseando que el hijo le vaya mal, que el hijo le pasen desgracias. No, eso yo no lo consigo. Pero sí consigo muchísimas veces padres que pretendiendo criar a sus hijos y dándoles todo lo que yo no tuve, terminan creando chicos que faltan las normas. Terminan creando chicos que piensan que como les están dando todo, todo el mundo, todas las sociedades les tiene que dar todo. Y que si ellos quieren salirse del aula se pueden salir, que si ellos quieren golpear a alguien lo pueden golpear porque en la casa tiran cosas, hacen desmadres. Y esto no lo podemos permitir. Y aquí es donde la invitación es a que leamos un poco, revisemos un poquito más, acerquémonos a las escuelas. A veces en las reuniones los papás no llegan porque dicen solo van a dar quejas, pero también hay escuelas para padres dentro de las escuelas que se dan algunos espacios donde se invitan papás para que ellos pues aprendan algunas normas acerca de este asunto de la disciplina y evitarnos este montón de situaciones que llega el papá y uno lo llama y dice, es que fulanito, tucu, tucu, tucu. Ay, sí, vieras, en la casa pasa lo mismo, yo ya no sé qué hacer con él. Y uno dice, ah, caray. Ah, caray, bueno, señora, ya le vamos a ir explicando qué hacer. Pero muchísimas veces no funciona porque el padre no es capaz de mantener las normas. El padre no es capaz de mantener reglas claras y ya perdió su autoridad. Y una vez que el padre pierde la autoridad es muy complicado que lo vuelva a recuperar. Y si alguien me pregunta, esa autoridad y ese respeto se gana en los primeros 2, 3 años de vida. Cuando uno ve a un chiquito haciendo una rabieta en un supermercado porque no le compraron un confite, cuando uno ve a un chiquito haciendo una rabieta con 2 años, 3 años porque no le dan el teléfono, uno dice esto no va bien. Porque no hay una firmeza, no hay un asunto de decirle no, simple y sencillamente no. Desde que se sale de la casa, mira, no te voy a comprar nada y no quiero hacer rabietas. Hay diferentes formas de trabajar con este tipo de rabietas, pero sí es muy lamentable ver a veces padres doblegados por una criaturita de 2, 3 años que los somete completamente. Yo recuerdo que una vez mi hija me hizo una rabieta en un lugar porque no le compraba un juguete y yo simplemente seguí caminando. Cuando yo nada más la volví a ver con el rabillo del ojo y cuando la otra vio que ya yo me había ido, iba caminando y se levantó y corrió detrás de papá porque papá no se quedó esperando a verla hacer el ridículo. Y nunca más volvió a pasar una rabieta. Pero en ese caso, bueno, el sitio era seguro y no iba a pasar más el asunto. Pero ¿qué pasa si yo doy 3 pasos y me devuelvo y la agacho y la abrazo y la junto y le digo, mire, mamita, no se puede por eso? Me hubiera seguido haciendo rabietas el resto de la vida. Y muchísimas veces, si permitimos la primera, viene la segunda y la tercera. Pero sí hay que ser firmes, porque como decían los viejillos, a veces es mejor llorar lágrimas cuando corregimos a nuestro hijo y que a nosotros también nos duele, que después llorar lágrimas de sangre cuando ya no hay nada más que hacer con estos chicos porque están en condiciones muy complicadas. En resumen, hay que ser firme con lo que se dice, mantener la palabra. Si vamos a poner castigos, que sean con un tiempo, castigos reales. Nunca pongamos castigos cuando estamos enojados.
Nunca le digamos al chico, ahora ya no vas a ver televisión durante un mes, si lo digo cuando estoy enojado. Porque es exactamente lo que pasaba antes, que a un niño se le corregía de un chancletazo, de un manazo, pero habían padres que los corregía estando enojados y terminaban agrediéndolos brutalmente. Entonces, más o menos lo mismo pasa. Si vamos a poner un castigo donde vamos a limitarle salidas, limitarle el uso del teléfono, limitarle la televisión, limitarle amigos, pongámoslos cuando estemos más tranquilos y con tiempos claros. Seamos constantes. Si un día algo no se puede, al día siguiente tampoco se puede, y al día siguiente tampoco se puede, por más que llore, grite, baile o salte. Porque si un día sí y el otro no, perdimos autoridad. Y por otro lado, conozcamos las normas y hagamos valer y respetar las normas sociales que tenemos. Y que ellos aprendan a comportarse, si es en una actividad religiosa, cómo comportarse, si es en un restaurante, cómo comportarse, si vamos a un centro educativo y comienzan los procesos, pues colaboremos con ese centro educativo. Y no seamos esos papás que quieren ser muy lindos y pasarse vivillos y diciendo, es que como aquel lo hace, mi hijo también lo puede hacer. No le estás haciendo ningún favor a tu hijo con enseñarlo a faltarse la norma porque otro se la salta. Faltar a una norma porque otro falta no es una justificación. Y por último, muchísimo amor y muchísimo cariño en esos límites que vamos poniendo a lo largo de la vida. Al principio es el límite del espacio donde jugar, después es el espacio del límite con quién relacionarse, después es el espacio del límite de a qué horas va a llegar cuando se va de fiesta, y ahí cada vez vamos estirando esos límites conforme van creciendo. En fin, si hay dudas, comentarios al respecto, me gustaría escucharlos. Siento que esto da un poquito para más en otro momento, pero nadie nos enseña a criar a nuestros hijos, pero sí hay personas que estamos dispuestas a colaborar. Habemos muchos profesionales que si bien que mal no somos expertos, pero sí son años, y con base a esos años y experiencia y ver gente que ha hecho las cosas bien, podemos hacer algunas recomendaciones si las personas están dispuestas a seguirlas. Bien, como ustedes vieron, comenzamos un poquito cuando los chicos nacen, ¿verdad? Todo este asunto del rollo de quién nos enseñaba antes, cómo criarlos, plantear esos límites, y terminamos un poco entre la socialización. Entonces, para la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar un poquito de cuál es el rol de los papás dentro del proceso educativo. Y ahí seguiremos hablando un poco más de normas, un poco más de límites, entre otras cosas, pero considero que es importante, porque rara vez en una reunión se le dice, bueno, padre, de usted esperamos estas conductas, de usted esperamos estas respuestas, y su rol en el proceso educativo con su hijo es este. Y no les cuento más, para no hacer spoiler del próximo capítulo. Como les dije una vez más, aquí estamos, dispuestos a escuchar sus comentarios, sus consultas, y con muchísimo gusto las podemos atender. Nos vemos en el próximo capítulo de Infórmate. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.